Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo? Esta cajita. Esta es la caja Beautylist y es una caja americana que sacan una vez al año solo. Es de una tienda americana y que podéis conseguir en esta tienda todos los productos. O sea, tienen un montón de marcas. Tienen también marcas que en Europa no están a la venta y que os llegan los paquetes a Europa. Y a la hora de pagar, tú pagas los gastos de envío y también pagas las aduanas, con lo que luego no tienes ningún susto cuando te llega el paquete a casa. Así que está guay, no hay cargo de aduanas porque ellos se hacen cargo. O sea, cuando tú pagas los gastos de envío, se hacen cargo. O sea, una cosa que está muy bien. Y esta, como os digo, es una caja que se vende una vez al año, que el packaging está muy cuidado. Hay diferentes versiones, está luego la caja de Jeffree Star y luego hay una como esta, eso es, que es una caja sorpresa con diferentes marcas, pero la versión grande, que esa cuando yo compré esta, la versión grande ya estaba agotada, entonces no la pude comprar. No sé si es que estaba agotada o es que a Europa no la venden, si solo está a la venta en Estados Unidos. Vamos a ver, mira. A ver. Aquí. La caja tarda en llegar bastante, ¿eh? Desde que la pides, la ponen a la venta. Yo os avisé en la pestaña de comunidad que estaba a la venta y tarda en llegar desde que tú la pides, o sea, tarda en llegar un mes y pico. No es que sea el envío, sino que ellos te avisan ya desde el principio que los envíos van a ser después de 3 semanas o una cosa así. O sea, que no es un problema de envío, sino de cómo lo hacen. Bien, aquí nos dice que es una caja que está hecha en California y veis ahí, y pone quién la ha preparado, Yasmín puede ser o algo así. Y mirar qué bonita se ve. Vamos a ver, porque este papel, el papel que habéis visto, es un papel que luego es reutilizable. Vamos a ver, mirar, voy a abrirla, a ver, voy a quitar la pegatinita. Es un papel reutilizable que acabo de rasgar un poco por intentar abrirlo rápidamente. Mari, las cajas están muy bien, son marcas internacionales y muy conocidas y marcas de productos que en Europa no es tan fácil conseguir o cosas que son muy caras. Mirad el papel, luego al abrirlo, ¿veis? Es un cómic, que un globo con un paquete que va llegando, el gato ahí, y el paquete ya te ha llegado a casa. Muy gracioso. Luego viene aquí una tarjetita, ¿veis ahí? Que es la Lucky Bag del 2025, y hay aquí atrás unas palabras en perfecto inglés que yo no sé lo que pone. Que no sé lo que pone porque no sé inglés, Mari. ¿Qué vamos a hacer? Bien, como os digo, pues mirad qué chulo. Ahí la caja, cómo se abre y aparece de todo. Vamos a ver qué cositas han venido en esta caja. Los precios os los pondré en edición porque no sé exactamente lo que ha llegado, así que os los pondré en edición. Viene con este papel negro, luego con plástico de burbujas y vamos a ver, hay unos cuantos productos. Bien, el primero es de la marca Good Molecules, que es una marca de la tienda, es una marca de ellos, o sea, de Beautylist, y es son Pimple Patch. O sea, son 60 parches de estos para los granitos, para que no... con ácidos. Vamos a ver si la puedo abrir sin cargármelos. Vamos a ver. Dice que son 60, me imagino que serán transparentes, espero, porque... a mí los transparentes me gustan. Luego hay otros que tienen así como dibujitos, yo que sé, forma de estrellas, forma de... en amarillo chillón, que es que, bueno, yo porque duermo sola, pero es que si duermes con alguien, o sea, te vas a ir a la cama que vas a parecer un cómic, más que una persona normal. Vamos a ver cómo se ven los parches, si son transparentes. Ahí los veis. Sí, son de estos parchecitos que son guays.
son muy prácticos porque esto cuando tienes un grano puntual te lo pones y se va el grano, pero así. Y son guays. A ver ¿dónde dejar la lupa? Aquí. Vamos a ver qué tipo de ácido lleva. Lleva hidrogenato, celulosa, pectinas. Nos dice que hay que aplicarlo de 6 a 8 horas, dejarlo durante la noche. Bueno, que te limpies la piel antes. Muy bien. Y lleva eso. Esterene y hidrogenato de estirene. Muy bien. Pues especial para los granos, cosa que está muy guay. Muy prácticos. Y estos los suelo usar. Bueno, los suelo usar. No me suelen salir muchos granos, pero si me salen, te aplicas uno de esos y listo. Otro producto que ha llegado de la marca de ellos es este. A ver si lo veis. ¿Veis? Hoy el foco está funcionando. Le he cambiado de batería y parece que con esta funciona por ahora. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Es un Renewing Scalp Moisturizer. Júpiter es el nombre y nos dice que es... Júpiter es... Geals and Hydrates y nos dice... eso es un scalp. De esto para el cuero cabelludo. Para aplicártelo en el cuero cabelludo y que te quite la caspa y todo esto. Guay. Como un esfoliante, eso es. Pero para el cuero cabelludo. Son 50 mililitros, creo. Bien, no tengo ni idea del precio. Estas marcas no son caras. Son 100 mililitros. Y ya os pondré en el precio. La botella tiene buen tocar. Y ahora vamos a los productos buenos. Bien, os voy a ir enseñando primero una paletita de la marca Viseart. Y es la paleta Petit Force y es en los tonos Tyrian. Es una paleta que tiene un peso de 6 gramos y mirar, a ver, es así, así, Viseart, y ahora tiras de este lacito y vamos a ver, mirar. No tiene ni espejo ni nada. Es una paleta como para llevar en el bolso. Va con su plastiquito. Y las 4 sombras se pueden cambiar. Lleva 4 sombras que se pueden cambiar. Lleva 2 con brillo, con mucho brillo. Y 2 mates. A ver. ¡Mamá! ¡Oh! Estas 2 que son las de abajo. ¡Ostras! Como pigmenta, Mari. ¡Hala! Y ahora las 2 de arriba. A ver. Ahí está. No se va a ver bien. Y esta otra. A ver, este lo tengo limpio. ¡Hala! No, las 2 de arriba no se ven apenas. Pero mirad las otras 2. A ver, ¿veis las de arriba? Ahí se ven un poquitín. ¿Veis? Las de abajo se ven una barbaridad, ¿eh? Pero las de arriba, ahí un poquitín. ¿Veis? Bueno, esta paletita, esta marca está a la venta en Europa. Si no se puede conseguir sombras de esta marca sin problemas en Europa. Vamos a ver. Ya la he manchado. Ya le he dejado mi marca. Pero es que mirar qué pasada, ¿eh? Me he tocado con este dedo, he tocado la palma de la mano y mirar, hecho así, sin querer y vaya. Vamos a limpiar un poco, es que si no lo voy a pringar todo. Bien, y ahora me quedan unos productitos. Otros 3. Sí, otros 3 productos. Ahora, el siguiente es un pincel de una marca japonesa, que vamos a ver si sé deciros la marca, en caso de que no sepa deciroslo. Os lo pongo en edición. Es el Walnut
Walnut Bottle Dream en el tamaño M. Y la marca es, vamos a ver si os lo sé decir, Boulder, a ver, nos dice eso que es una marca japonesa, que está hecho en Japón. El pincel es precioso, ¿eh? La marca es Sonia C. Y mirad qué bonito pincel, está hecho de madera, ¿veis? ¡Wow! ¡Qué bonito! Está igual así para toda esta zona. Es durito, pero no es muy duro. Está muy bien. ¡Ay! Y es súper suavecito. Y mirad qué bonito la forma, ¿eh? Muy bonito. Y estos pinceles valen un dineral. Suele venir siempre un pincel en esta caja. Siempre una brocha o un pincel es algo que suele venir siempre, siempre. Siguiente producto, un labial, que es de la marca By Negos. Ay. Y es el tono... A ver qué tono es este. A ver, que no lo veo bien. Este con el packaging, este plateado, no se ve nada bien. Hibiscus. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no es labial, es como un lip gloss. A ver, ¿qué es? The High Shine Gloss. Ah, pues mira, me lo voy a aplicar. A ver. Tiene un aroma mentol. A ver. Sabe a menta, sí. Me imagino que será de estos plumpling. Oh. Ah, me parece bonito. Sí, sí. Bien, y el tono me gusta, ¿eh? El tono me parece un tono bonito para mí. Sí, me gusta. Vale, y ahora... La por último, pero no menos importante, el por último, pero no menos importante de los productos es esta paleta de Natasha Denona, que es la Rosa Palette, sí, que nos dice, a ver, que es Eyeshadow paleta de sombras, en total contiene 15 gramos de sombras, vienen 1, 2, 3, 15 sombras. Y vamos a verla. Mirad, qué bonita es. Sí. De la Natasha, de Natasha. Se ve así. Con el espejo viene protegido. Y mirad. ¡Jo! A ver. En todas las cajas he visto diferentes vídeos y en todas las cajas de este tamaño ha venido una paleta de Natasha Denona. Pero han venido en diferentes tonos, para que sepáis, no tiene que venir siempre la misma. O sea, no le ha llegado a todo el mundo la misma y tampoco han llegado en todas las cajas los mismos productos. Han llegado diferentes, sí. Iluminadores, o ha llegado los parches y luego el scalp y luego otro producto también de Good Molecules, o sea, diferentes. Pero la paletita solo, pues ya veis, es de estas paletas que las sombras se pueden intercambiar y guay. De esta no os voy a hacer swatches porque ya sabéis que yo no me maquillo mucho, entonces tener esta paleta me parece una pena, así que la venderé. Porque es que es gasto, la venderé o se la regalaré. Es que mi hija ahora se maquilla mucho menos. Entonces no sé qué haré con ella. Pero vaya, en todo caso, una paleta. Una pedazo paleta.
Así que esta es la caja. A mí me ha costado con los gastos de envío y todo, pues llegándome a casa sin ningún tipo de problema de aduanas, me ha costado 105 euros, ¿vale? Toda la caja. Así que eso es lo que hay. Ya me diréis qué os parece. A mí me parece muy bonita. Las sombras, estas, pues ya ves. Aquí hay dos que no se ven apenas. Pero aquí visto se ven, ¿eh? O sea, visto así, yo viéndolo yo, se ve, pero tampoco pigmenta una barbaridad las de abajo. Sí, las de abajo son increíble documento. Así que nada, el próximo año cuando la vuelvan a sacar os avisaré. Os dejo aquí una caja que pedí también de Beautyliss, que es la de Jeffree Star, que me llegaron un montón de productos y a ver qué os parece, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis muy bien, que disfrutéis del día, de la vida y nada, sonreír, que sonreír es vivir. Aguri.